Hola amigos, soy Juliet Candela y me dedico a acompañar procesos para generar bienestar emocional, mental y físico en las personas que quieren hacer cambios importantes en su vida. En este material te voy a compartir cómo las emociones del pasado afectan tu presente. De igual manera te compartiré unas pautas o unas herramientas que tú vas a poder implementar en tu día a día para empezar a trabajar sobre esa historia y sobre esas emociones. Somos sobrevivientes emocionales y tú te preguntas, ¿cómo que sobrevivientes emocionales? Sí, mira tu historia, devolvámonos a la niñez. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue ese contexto con tus padres? ¿Cómo eran las relaciones con ellos y con otras personas a tu alrededor? ¿Tenías emociones de tranquilidad, de amor, de alegría, de bondad? O quizás tenías emociones de tristeza, de angustia, de ansiedad, de miedo, de desesperanza. ¿Por qué? Porque todos vivimos diferentes situaciones y esas situaciones nos permiten en la adultez actuar de una manera positiva o de una manera negativa ante diferentes contextos, ante diferentes momentos. Por eso es tan importante la historia y es importante porque esa historia que tú traes te afecta también en este momento. ¿Y te afecta en qué sentido? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Será que también te sientes triste? ¿Será que también te sientes intranquilo o intranquila? ¿Será que sientes mal genio fácilmente? ¿Te alteras con facilidad? ¿No le ves sentido claro a la vida? ¿No tienes claro tus propósitos y tus metas? En fin, pero tú también puedes tener en estos momentos sentimientos de alegría, de tranquilidad, de paz y de armonía. Pues sí, amigo, resulta que esas emociones del pasado se guardan en ti y hace que tú en la adultez, digamos que tenga determinados patrones de conducta. Entonces, esos patrones de conducta vienen también asociados, no solamente digamos a la conducta de tu padre, a la conducta de tu madre, sino que también a ese contexto que viviste. Mira, de pronto esas emociones te han permitido sobrevivir, claro, porque seguramente si tú no sentiste temor, no pudiste medir un poco más el riesgo. Seguramente esas lágrimas que derramaste en algún momento determinado de felicidad se anclaron en ti y te dieron la fuerza para continuar. Pero seguramente si esas lágrimas eran asociadas a un contexto donde tú estabas vulnerable, donde quizás te lastimaron, te engañaron, te maltrataron, no solamente verbal sino físicamente. Sentías desamor y eso no significa que no te amaban, pero eso eran tus sentimientos. Entonces esas emociones están guardadas en ti de manera inconsciente. Y es por eso como tú te puedes preguntar, pero ¿por qué yo estoy actuando de esta manera? A veces actuamos de maneras que nos cuestionamos y decimos, pero ¿esto por qué? Realmente no soy así. Y tú tienes unos valores y a veces dejas de honrar esos valores por honrar esas emociones negativas. Y tú piensas solamente que el contexto actual que tú tienes es el que te afecta. No, amigo, amiga, eso no es así. A ti también te afecta esa historia y por eso trabajar con esa historia, devolvernos a ese pasado, reconocer las emociones, limpiar, sanar, perdonar, nos permiten avanzar, nos permite entender por qué estoy actualmente así. Quizás en varias áreas de tu vida tú estés muy bien y me alegra que así sea. Pero ponte a chequear. Estos días yo compartía en las redes
la rueda de la vida. Esa rueda de la vida te permitía chequear o hacer, digamos, una fotografía de tu estado actual. Entonces, en esas áreas que tú tienes bien, sigue trabajando. Pero aquellas áreas donde tú sientes que hay un quebranto, porque de pronto es en el aspecto emocional, de pronto es en el aspecto económico, en las relaciones con tu hijo, en las relaciones en tu trabajo, tienes que empezar a trabajar para que te hagas una vida que realmente tú te mereces, como realmente tú la quieres vivir. Entonces somos sobrevivientes emocionales, porque sencillamente en esos ciclos que tenemos, que vivimos en nuestra historia de vida, llegaron situaciones de crisis, situaciones difíciles y situaciones complejas. Pero ¿qué sucedía? Lograste avanzar, lograste salir de ellas, porque tenías ese sentido de supervivencia y esas emociones a ti te ayudaron de alguna manera, te dieron la fortaleza. Porque si tú tuviste situaciones difíciles, pudiste pensar, tengo que salir de aquí, no puedo seguir así, tengo que seguir avanzando. Y seguramente pensaste, no quiero volver a repetir lo mismo. Y cuando formaste tu hogar, o quizás cuando conseguiste tu trabajo, o quizás cuando desarrollabas tus estudios, pensabas en todo esto y te dabas a ti fortaleza de querer seguir adelante. ¿Y sabes por qué? Porque esas emociones permitieron avanzar y porque tú tienes unos recursos muy importantes en tu interior. Sin embargo, cuando esas emociones superan el umbral, el límite, se van acumulando, y esas emociones que se acumulan son las que te dañan. Mira, tú puedes sentir tristeza. Normalmente sentimos mucha tristeza cuando perdemos un ser querido. Nos duele mucho, lloramos, pero esas lágrimas nos limpian. Y aunque esas lágrimas sean un sentimiento de egoísmo, de que se vaya ese ser querido, de quedar solos sin su compañía, pues ya sabemos que esa bella esencia está en otro lugar. Sin embargo, seguimos con el duelo y lo logramos superar. Pero no todas las personas logran superar ese duelo. Se estancan, porque aunque tienen los recursos, no saben cómo utilizarlos y se quedan estancados. Se cuestionan por qué les duele su cuerpo, por qué les duele constantemente la espalda, por qué se sienten abatidos, porque aunque tengan muchas cosas se sienten tristes, porque se sienten indiferentes entre muchas cosas, porque sus relaciones de pareja no funcionan bien. Es porque no han podido escudriñar allá en esos recursos para seguir avanzando. Y aunque no es difícil, se necesita tener una mente muy abierta y una conciencia de la hora, del contexto en el que estoy viviendo, un análisis de ese escenario, de mis emociones, de mi vida. Entonces, amigo, si tú fuiste uno de los que tuviste situaciones difíciles de tristeza y lograste superar eso, te felicito y sigue trabajando así. Pero si quizás tú viviste situaciones muy duras, muy difíciles y te sientes impactado por esa historia, te invito a devolverte para revisarla, para sanarla y para limpiarla. Esa sobrevivencia que tú hiciste y que actualmente te está afectando, también te da herramientas. También te da herramientas para tú tomar decisiones y saber qué camino emprender. Saber que tú tienes un contexto ahora y que muchas conductas que tú tienes son patrones de conductas aprendidos. Analiza cuáles de esos patrones son aprendidos, porque en un periodo, en un ciclo de tu vida, tú los aprendiste.
tenemos unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, y a través de ello incorporamos mucha información en nosotros que después replicamos. Entonces, sobreviviente. Yo también he sido una sobreviviente a la historia, pero afortunadamente esa historia ha tenido, digamos, unas consecuencias muy bellas, unas consecuencias que me han permitido dar y explorar en mis recursos. ¿Para qué? Para que el contexto de los seres que están a mi alrededor sea un contexto armonioso y mi vida realmente tenga el sentido que yo deseo. Entonces te voy a orientar bajo unas pautas que tú puedes considerar y que tú puedes empezar a implementar considerando esa historia. Mira, esa historia tiene mucho valor. No importa si de pronto tuviste momentos duros, momentos difíciles. Seguramente tú generaste un aprendizaje. Y ese aprendizaje, transformar ese aprendizaje, reparar, porque es importante reparar. Si tuviste una niñez violentada, puedes hacer una reparación y lo puedes hacer con las personas que están a tu alrededor para no repetir esos momentos y esas situaciones. Entonces, ¿qué tú puedes comenzar a hacer valorando esa bella historia que seguramente tienes con esas experiencias? Lo primero que tú vas a empezar a hacer es que vas a empezar a generar una conciencia y vas a analizar y a revisar cómo estás en tu estado actual. ¿Cuáles son las emociones más marcadas? ¿Cuáles son los patrones de conducta más marcados en ti? Después de que tú hagas eso, vas a empezar a trabajar con una herramienta que se llama el cambio de contexto. ¿En qué consiste el cambio de contexto? Mira, después de que tú eres consciente de tus patrones de conducta, porque tú tienes que hacer esos patrones de conducta, tienes que hacer como ese chequeo. Después de hacer esto, vas a utilizar el cambio de contexto. ¿En qué consiste? Consiste que de un contexto negativo, tú puedes pasar a un contexto positivo. ¿Y eso tú cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer incorporando técnicas de respiración y técnicas de pausa. Entonces, el contexto negativo, vamos a suponer que, digamos, en tu casa hay discusiones constantemente porque hay muchos desacuerdos y tu esposo llega tarde, tu esposa regaña constantemente, levanta la voz constantemente, tus hijos no obedecen, tu madre no te respeta, bueno, en fin. Entonces resulta que en ese contexto negativo que tú vives, cuando eres consciente de esas emociones y de esos patrones de conducta, ya tú puedes empezar a analizar. Bueno, cuando todos tenemos, digamos, una manera, porque como hay una memoria celular y guardamos también esas emociones, entonces casi siempre tú no notas que discutes o de la misma manera, levantas la voz de la misma manera, reaccionas de la misma manera. Descubriendo todo esto, entonces tú en ese cambio negativo vas a hacer una pausa. Y cuando hagas la pausa, vas a respirar. Alguna de las técnicas es contar hasta 10, pero no le funciona a todo mundo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos diferentes, somos únicos y no significa que todas las herramientas que existan sean igual de valiosas al incorporarlas en nuestra vida. No, tú tienes que empezar a chequear y tienes que empezar a experimentar qué es lo que a ti te funciona. Entonces, cuando tú tienes en cuenta esa pausa, puedes respirar y puedes cortar la respiración. Después de hacer esto, vas a pasar al contexto positivo.
y vas a tener la capacidad de analizar y de modificar la conducta más fácilmente para reaccionar de una manera más positiva. Mira, esto es un ejercicio que si tú poco a poco vas incorporando, pues va a notarse, digamos, en tu proceso de crecimiento, en la incorporación de tus recursos, en reconocerte, en conocerte. Bueno, posteriormente a esto, tú tienes que tener en cuenta la importancia, el tercer aspecto, y la importancia de hacer una lista de los toleros. Mira, es importante ser tolerante y realmente en muchos contextos de nuestra vida tenemos que ser tolerantes. Pero esos tolerantes o esa tolerancia o el tolero ya se va convirtiendo en aguantemos, en me aguanto hasta que un día no aguanto más y estallo. Y ese estallar no siempre puede ser en una, digamos, en un comportamiento o en un acto. También estalla nuestro cuerpo. Porque este cuerpo, tú eres energía. Este cuerpo vibra. Y seguramente en algún momento has escuchado la física cuántica. Tú eres energía. Y si tú eres energía, es porque en el interior de tus células tienes unas estructuras que se llaman átomos. Y esos átomos tienen energía. Y resulta que cuando tus emociones pasan el umbral y ya no te sientes triste, sino que te vas a la depresión, esa energía en tu cuerpo baja y te puede llevar a enfermedades delicadas. Por eso es tan importante tener un equilibrio emocional y por eso se habla tanto de la inteligencia emocional, porque realmente trabajar las emociones permite tener una vida más saludable. Bueno, haz la lista de los toleros. ¿Qué toleras? Así sea muy sencillo y tú digas, pero esto también, sí, así sea muy sencillo. Toleras de pronto que tu esposa te regañe constantemente, toleras de pronto que tu jefe te esté, digamos, abatiendo, lastimando, toleras de pronto que la llave gotee constantemente, tolera la nevera que se te dañó, toleras, digamos, los regaños de tu madre, toleras cómo tu hijo constantemente te levanta la voz, en fin. Cuando tú hagas esa lista de los toleros, que son las cosas que realmente te incomodan, empieza a transformar esos toleros por los podrías. Entonces, tú puedes empezar a decir, podría arreglar la llave para que no siga goteando, podría gestionar el dinero para comprar la lavadora, o podría ahorrar, podría dialogar con mi esposo, con mi hijo, con mi madre, con mi esposa para llegar a acuerdos de aquellas cosas que me incomodan y de forma, digamos, tranquila. En ese común acuerdo, digamos que podamos tener un contexto más favorecedor para ese núcleo familiar. En fin, entonces tú empiezas a trabajar en los toleros y los cambias por los deberías o los podrías. Empiezas a liberarte de unas cargas que a ti te tensionan también, que te están tensionando porque las estás aguantando y se te va acumulando. Entonces, después de hacer esto, lo que ya vas a trabajar es el perdón. Hemos escuchado la importancia de la palabra perdón. El perdón es muy valioso, el perdón es muy poderoso. El devolverte a esa historia y perdonar a aquellas personas que te hirieron, que te lastimaron, que te generaron angustia, que te vulneraron.
igual manera, es importante ceder el perdón, porque seguramente tú también has lastimado a alguien en algún momento, de pronto sin intención, pero es importante perdonar y ceder ese perdón, como también perdonarte a ti, porque muchas veces nos lastimamos con nuestras emociones tóxicas, con nuestro actuar inadecuado, donde no honramos esos valores que tenemos, sino que nos dejamos llevar de esas emociones. Por eso empezar a trabajar en esto nos lleva a transformar la realidad de ahora, sin temor a devolvernos. Es que esa historia hace parte de ti y tú debes ser un testimonio muy bello de esa historia y debes valorarla. ¿Por qué? Porque te generó un aprendizaje. Entonces, incorpora estas pautas de autoobservarte, de analizar tus conductas, tus comportamientos, de analizar tus emociones actuales, para que tú las puedas, digamos, reorganizar en tu ser, reorganizar en tu vida, incorporar y transformar de una manera diferente. Cambia los toleros por los podrías. Usa el cambio de contexto incorporando las técnicas de pausa y de respiración. Y usa la herramienta del perdón. El perdón es sanador. Devolverte a tu historia y trabajar el perdón es sanador. Entonces, amiga, esa es la invitación que yo te hago. En el video 2 compartiré, digamos que una segunda parte de este primer video, y en esta segunda parte voy a profundizar en el perdón. Voy a profundizar en cómo puedes comenzar a hacer ese perdón, a perdonarte a ti y a ceder también ese perdón. Recuerda que eres un ser maravilloso y tienes más para ser feliz. Un abrazo.